Buenas tardes. El tema que tenemos preparado para el conversatorio el día de hoy es la estabilidad laboral en la empresa. Vamos a hablar de la empresa Transbarretos, que es en la cual trabajamos. Para este día tengo invitados a dos empleados. Una de ellas es Elena Moreno. Ella es auxiliar administrativo. Buenas tardes, Elena. Muy buenas tardes. Elena, ¿cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? Bueno, ya voy a cumplir un año con la empresa. Elena, ¿sabe qué tipo de contrato laboral tiene con la empresa? Mm, pues no lo tengo claro porque normalmente uno empieza como en un periodo de prueba y hemos venido renovando el contrato. Listo. De casualidad o entre sus conocimientos, ¿conoce sobre los elementos esenciales que tiene un contrato de trabajo? Pues que sepamos términos y eso no, pero pues entiendo que cumplimos un horario y también recibimos un salario por la actividad que yo hago en la empresa. Y yo vengo muy juiciosa a hacer mis actividades. La em- ¿Va a decir algo más? Y las responsabilidades, obviamente. Ok. La empresa contribuye en el mejoramiento de la estabilidad laboral. ¿Siente usted que sí hacen eso para usted sentirse bien en su trabajo? Sí, claro, sí, es una buena empresa y tengo el contrato que se ha venido renovando, también las prestaciones, pues lo que le dan a uno por estar con la empresa, que el salud, el beneficio de la pensión, también lo de los niños. Ok. Elena, ¿siente que usted de alguna manera contribuye a la estabilidad laboral de la empresa? Sí, yo creo que sí, todos los que trabajamos en una empresa aportamos para que la empresa pueda permanecer, dar un buen servicio y asimismo pues recibimos nuestro sueldo que nos ayuda mucho. Bueno, Elena, muchas gracias por su tiempo. Ok, muchas gracias. Nuestro segundo invitado para el día de hoy es el señor Edward Steven Maecha. Él es conductor de la compañía Transbarretos. Cuénteme, Edward, ¿usted cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? Primero que todo, muy buenos días. Yo llevo en la empresa Transbarretos laborando durante 4 años. ¿Cuál es su cargo en la empresa? Yo soy conductor de camión. Edward, ¿usted sabe qué tipo de contrato laboral tiene? Yo tengo un contrato a término indefinido. Sobre ese contrato, ¿usted tiene conocimiento cuáles son los elementos esenciales del contrato? Los elementos esenciales son valor a pagar, responsabilidades tanto mías con mi contratante como de mi contratante conmigo. Eh, ¿Cómo se siente en la empresa, Edward, en cuanto a su estabilidad laboral? Muy bien, pues hasta el momento todo muy bien, todo ha sido excelente. Edward, ¿usted cree que la empresa de alguna manera incentiva a que exista una estabilidad laboral en la empresa o que usted la sienta? Se siente, realmente sí se siente. Es muy bueno el trabajo, el acompañamiento de los superiores hacia nosotros, los de estos tipos de cargos. Edward, ¿usted cree que usted como conductor contribuye de alguna forma a que en la empresa exista estabilidad laboral? Claro que sí, cuando nosotros cuidamos nuestros elementos de trabajo, respetamos las órdenes, los horarios y cumplimos con todos nuestros deberes, sin afectar a las partes de la compañía, otras partes de las compañías. Muy bien, Edward. Les agradezco a Elena y a ustedes por el tiempo que me regalaron y les voy a hacer una presentación breve sobre lo que es contratos laborales, el tema de la estabilidad laboral para que ustedes tengan un mejor conocimiento de este tema. Muchísimas gracias a los dos. Listo. Buenas tardes. A continuación voy a presentar la cartilla digital de legislación laboral. Soy estudiante de Uniminuto. Mi nombre es Marta Barreto y el tema a tratar es estabilidad laboral. La presente cartilla trata del tema de estabilidad laboral en la empresa privada Transbarreto SAS, dedicada al transporte de carga por carretera, actividad CIU 4923. Partiendo del concepto de que un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural
se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. La clasificación de contratos en Colombia está regulada por las normas que regulan la contratación laboral son la Constitución Política de 1991, el Código Sustantivo de Trabajo, Código de Procedimiento Laboral y de Seguridad Social. En Colombia manejamos varias clases de contratos laborales. Tenemos contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato de obra-labor, contrato de aprendizaje, contrato temporal, ocasional o accidental y contrato verbal. Elementos esenciales del contrato de trabajo. El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala los elementos que dan origen al contrato de trabajo, que son presentación personal del servicio. La actividad es personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Continuada subordinación. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto a modo, tiempo, cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los contratos o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. Y retribución o remuneración del servicio. Este es el elemento común a todo contrato bilateral y oneroso, donde por hacer algo se tiene derecho a una remuneración o salario, la denominación que se le dé al pago por las partes no condiciona su naturaleza jurídica, pues la esencia salarial del mismo surge necesariamente de su condición de ser una contraprestación directa de un servicio personal subordinado. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. El derecho o estabilidad laboral consiste en la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido. Buscando la estabilidad laboral, el 5 de agosto de 1950 nace el denominado Código Sustantivo del Trabajo, que contiene el mínimo de derechos y garantías en favor de los trabajadores, pero que la doctrina ha denominado una desigualdad jurídica para dar equilibrio a una relación de trabajo en la que el Estado presume que existe una desigualdad económica en favor del empleador. La Carta del 91 o Constitución Política de 1991 le dio rango constitucional al derecho al trabajo y a figuras complementarias o conexas a él, siempre en favor del trabajador. La igualdad de oportunidades, la remuneración mínima vital, la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, el indubio pro operario o favorabilidad en sentido amplio o situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho laboral
y de la seguridad social, la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por las partes al firmar un contrato de trabajo, la seguridad social, la protección especial a la mujer, protección a la maternidad y al trabajador menor de edad, el pago oportuno y reajuste periódico de las pensiones, por citar algunas. La estabilidad laboral en el empleo de rango constitucional propende porque todo empleado tenga una estabilidad en su contrato y que tenga la certeza de que éste no será terminado de manera intempestiva sin el empleo para que fue contratado tiene vocación de, si el empleo para el que fue contratado tiene vocación de permanente, a menos que medie una justa causa establecida en la ley sustantiva laboral. Se atienden las reglas propias del derecho de defensa o exista una condición especial en el trabajador que amerite amparo. Cada vez es más difícil tipificar una justa causa y debe surtirse con contadas excepciones el rigor de un debido proceso, en el que se garantice al empleador su derecho de defensa de manera integral y en los casos en los que éste presente algún tipo de fuero, acudir ante el inspector de trabajo o, según sea el caso, ante el juez laboral para probar la justa causa y obtener autorización para terminar el contrato de trabajo. En otras palabras, aún existiendo la justa causa y siguiendo las mínimas formas de un debido proceso, aún existiendo la facultad, hoy limitada, de terminar unilateralmente el contrato de trabajo sin justa causa e indemnizando, se presentan situaciones en las cuales no le es posible al empleador terminar el contrato de trabajo sin que haya riesgo. Estas situaciones configuran los denominados fueros especiales o garantías de estabilidad laboral reforzada. Tenemos en Colombia 5: fuero sindical, fuero materno, fuero de salud por condición manifiesta, fuero de empleado próximo a pensionarse, fuero por acoso laboral. La figura de la estabilidad laboral reforzada aplica no solo a los contratos de trabajo a término indefinido, sino a todo tipo de contratos laborales. La Corte ha sostenido que en los casos en que una persona ha suscrito un contrato laboral y que se encuentra cobijada por el principio de estabilidad laboral reforzada, la expiración del plazo no es razón suficiente para justificar el despido de la persona sin que medie la autorización de la oficina de trabajo. En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha tenido en cuenta la protección de la estabilidad laboral reforzada en relaciones de trabajo de naturaleza temporal. En este sentido, esta corporación ha considerado que la protección constitucional debida a trabajadores que se encuentran tradicionalmente marginados o en estado de debilidad manifiesta no pueden quedar sometida al tipo de vinculación laboral que se tenga, sino que por el contrario, debe imponerse en todas las formas de trabajo. En otras palabras, aún existiendo la justa causa y siguiendo las mínimas formas de un debido proceso, aún existiendo la facultad, hoy limitada, de terminar unilateralmente el contrato de trabajo sin justa causa e indemnizando, se presentan situaciones en las cuales no le es posible al empleador terminar el contrato de trabajo sin que haya riesgo. Estas situaciones configuran los denominados fueros especiales o garantías de estabilidad laboral reforzada.
Tenemos en Colombia 5: fuero sindical, fuero materno, fuero de salud por condición manifiesta, fuero de empleado próximo a pensionarse, fuero por acoso laboral. La figura de la estabilidad laboral reforzada aplica no solo a los contratos de trabajo a término indefinido, sino a todo tipo de contratos laborales. La Corte ha sostenido que en los casos en que una persona ha suscrito un contrato laboral y que se encuentra cobijada por el principio de estabilidad laboral reforzada, la expiración del plazo no es razón suficiente para justificar el despido de la persona sin que medie la autorización de la oficina de trabajo. En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha tenido en cuenta la protección de la estabilidad laboral reforzada en relaciones de trabajo de naturaleza temporal. En este sentido, esta corporación ha considerado que la protección constitucional debida a trabajadores que se encuentran tradicionalmente marginados o en estado de debilidad manifiesta no pueden quedar sometida al tipo de vinculación laboral que se tenga, sino que por el contrario, debe imponerse en todas las formas de trabajo. En los casos objeto de estudio y según los hechos y consideraciones, es claro que los accionantes se encontraban al momento del despido en un estado de disminución física y por tanto de debilidad manifiesta, cumpliéndose de esta manera lo determinado por la Ley 361 de 1997 y por la jurisprudencia de esta Corte respecto de la estabilidad laboral reforzada de trabajadores en estado de indefensión, de vulnerabilidad o de debilidad. Por lo tanto, la Corte resuelve conceder el amparo del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada del actor y ordenar a las entidades a que éstas paguen las indemnizaciones correspondientes a los actores. Acá cabe analizar un poco el tema. Por decir algo, una persona que ingresa a trabajar, una mamita, una mujer y queda en estado de embarazo, pues por ningún motivo ella pierde su empleo ni ningún derecho. Medidas a tener en cuenta para mejorar la estabilidad laboral por parte del empleador. Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, dar una remuneración justa, oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, atender y escuchar las necesidades particulares de cada empleado, generar un excelente clima laboral para mayor estabilidad, identificar focos de alarma, generar confianza en los empleados, tenerlos en cuenta cuando hay buenos resultados y hacérselos saber. Dar cumplimiento al contrato de trabajo en cuanto a salarios, recargos, auxilio de transporte, primas, vacaciones y demás. Dar a conocer el reglamento interno de trabajo. Reconocimiento del tiempo extra laborado. No exceder las jornadas laborales que, aunque sean reconocidas, no deberán ser extenuantes. Cumplir con las fechas establecidas para la remuneración. En caso de despido, notificar la razón del hecho. Darle la oportunidad del trabajador de demostrar la capacidad de desempeño en su labor y ofrecer un plan de beneficios a los trabajadores y reconocimiento por los logros y resultados. Medidas a tener en cuenta para mejorar la estabilidad laboral por parte del trabajador. Cumplimiento de las actividades para las que fue contratado. Cumplimiento de horario laboral legal. Interés mutuo.
satisfacción de ambas partes en la relación laboral, compromiso y responsabilidad con los deberes y obligaciones, generar confianza hacia el empleador, cumplir con el reglamento interno de trabajo, informar de anomalías o malos manejos de compañeros de los que se tenga plena seguridad y evidencia y que perjudiquen a la empresa. Muchísimas gracias por la atención prestada.